El movimiento villero en Córdoba, al igual que en las grandes ciudades del país, tuvo gran protagonismo en los últimos años de la década del 60 y principios de los 70. Su presencia organizada y su articulación con otras expresiones movimentistas lo hicieron presente como un espacio que junto a otros sectores protagonizaron activamente un movimiento muy importante de la vida del país. El pueblo argentino llega al año 70 con elevados niveles de protagonismo y la participación en todos los rincones de la sociedad. Y esto es parte de un proceso histórico de lucha y de movilización para resistir a la pérdida de los derechos colectivos, recuperar la democracia y avanzar en la emancipación nacional y social. Con el derrocamiento del peronismo en 1955, habían cortado un proceso de industrialización con redistribución de la riqueza, organización obrera, protagonismo popular bajo las banderas de independencia económica, justicia social y soberanía política. Aquí en 1955 se inicia un proceso que en el plano de lo económico significó la sumisión a los intereses capitalistas extranjeros, y en el plano de lo político y social, la represión y persecución de las organizaciones populares y sus dirigencias. A la vez que se comienzan a perder derechos conquistados en el momento de auge del estado de bienestar. 18 años de proscripción del peronismo, gobiernos militares, elecciones donde las mayorías estaban proscriptas, configuraron un marco donde el pueblo fue consolidando su organización desde las luchas sociales cotidianas en los sindicatos, organizaciones barriales, estudiantiles, villeras. El general Onganía, quien había asumido por un golpe de Estado en 1966, pretende permanecer en el poder muchos años. La lucha popular lo hace retroceder en sus intenciones. El 29 de junio de 1966, en la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, la policía asaltó la universidad con la excusa de que era un bastión subversivo y apaleó a profesores y estudiantes. En 1967, Adalbert Krieger Bacena asumió como ministro de Economía y lanzó un durísimo plan de ajuste. La CGT, por entonces dividida entre dialoguistas y combativos, una comandada por Bandor, la otra por Ongaro, respondió con un plan de lucha. Las movilizaciones obreras fueron reprimidas severamente y hubo despidos masivos. Córdoba fue escenario de esas revueltas, como lo fueron otras ciudades del país. La muerte del estudiante Santiago Pampillón desató la protesta universitaria en Córdoba. También se acentuó la agitación en las fábricas de automotores. El 29 de mayo de 1969 estalló el Cordobazo. La multitud que llegó a controlar varias barriadas de Córdoba respondió a la represión policial con piedras, barricadas y hogueras. Desbordada la policía, el 31 de mayo intervino el ejército y restableció el orden, al precio de 30 muertos, 500 heridos y 300 detenidos. La agitación popular se extendió a otros puntos del país. Desbordado por los acontecimientos, Onganía presentó la renuncia. Los años 70 son años donde cada sector de la sociedad cobra dinamismo y participación. Un gran movimiento popular tiene sus expresiones sectoriales en el movimiento sindical, el movimiento villero, el movimiento vecinalista, la juventud, las ligas agrarias, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, el movimiento estudiantil. En este contexto, las villas se organizan, se articulan y construyen sus expresiones sectoriales y políticas. Aquí nos hablan sus protagonistas, quienes lucharon por sus tierras, por su gente, por su salud y la educación de las villas. Con ellos recuperamos esta parte de la historia. Con ellos aquí estamos, recordando colectivamente a la coordinación de villas y al movimiento villero peronista en aquellos años.
El espacio organizativo de la Coordinadora de Villas se constituyó en un punto de encuentro, trabajo y acción política sectorial de las villas de Córdoba. En su práctica organizativa se generaron espacios internos de participación, debate y acción colectiva que fortalecen la presencia sectorial y política de las villas. Buenos días, yo soy Celia Ávila. ¿Sí? Me presento acá en esta reunión porque también quiero dar mi apoyo a lo que vivimos antes y lo que logramos después. Hemos perdido muchos compañeros. Quiero decirles también que nosotros no somos burros. Parece que no tenemos estudio, pero la mente sí la tenemos clara. Y se lo agradezco mucho al que comprenda lo que quiero decir. Porque muchos lo han basureado y bueno, allá ellos. Nada más. Porque teníamos siempre las contras, ¿no es cierto? El villero, era el sinvergüenza, el choro, el ratero, y no era como a uno lo figuraban, porque uno cuando ha ido a parar una villa, no era porque él iba con ha ido por necesidades, ha ido gente mucha gente que es villera y no ha sido de la ciudad, viene del campo, por la época que en el campo era muy explotado y no había vida, medio de vida para al que cultivaba un campo. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Venir a las villas. Y en las villas, a donde se formaron una vía, había un cortadero de ladrillo, porque la mayor parte de las villas nacieron así, en los cortaderos de ladrillo, a donde había un vaciadero de basura para poder colectar cosas. Y bueno, pero la gente no vivía en la villa porque a él le gustara, sino porque la circunstancia lo llevaba a eso, a ir a una villa. Y bueno, y así formamos la cooperativa porque ya estábamos cansados, ¿no es cierto?, de escuchar. Había un colectivo, los primeros pasaban por la vía, y cuando le iban a pasar la topadora, para que salga esta mugre. Yo los quemaría como rata, y iban a la escuela los hijos de uno y siempre fueron mal mirados, mientras no los conocían, bueno, pero cuando ya tomaban datos, hasta los mismos maestros los rebajaban porque era un villero. Y eso lo llevó a nosotros, mucha gente, a formarse una institución, porque veíamos que solos no íbamos a poder solucionar nuestros problemas. Y los créditos, todo lo que eran alcanzables para un villero, para poder sacar un crédito, para poder comprar un terreno, una casa. Entonces vivíamos a la fuerza en la villa. Bueno, empezamos a tramitar esos terrenos para ver si los podían darlos un título para estar tranquilos, poder hacer algo. Íbamos montones de veces a pedir audiencia con distintos intendentes que estaban. Y bueno, y ahí íbamos 4 o 5 y estábamos toda una mañana, y a última hora, como para decir que los habían atendido, hacían pasado 3. Cuando llevamos la inquietud de que nosotros queríamos los terrenos para seguir, ¿y con qué van a hacer las viviendas? ¿Tienen plata? No voy a decir, no recuerdo bien, pero no voy a decir tampoco, y si lo recordaron no diría el intendente que lo dijo, no, dice, vayan, dice, no me hagan perder tiempo porque ustedes son unos comunistas. Yo en realidad que estaba presente, yo no sé lo que es el comunismo, ni sabía lo que... Soy de la cooperativa 25 de Mayo. Le agradezco a la Escuela de Trabajos Sociales porque está rescatando la vivencia de un pueblo. La coordinadora de Villa fue la que despertó la conciencia de la gente que estaba marginada, que estaba olvidada, que era desprotegida, desposeída, explotada. Nos dimos cuenta de que teníamos un derecho, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación.
a través de la Coordinadora de Villa. Se crearon mesas de trabajo, subcomisiones. Pienso que la Coordinadora de Villa fue el embrión de la organización de toda la villa de emergencia. 90 villas reunidas todos los lunes en plenario general en el sindicato de personal de casa de familia. Calle 9 de julio. Las villas enviaban sus delegados a la coordinadora y la coordinadora se debatía en el plenario todos los problemáticas que tenían, que atraían los delegados hacia la coordinadora, y la coordinadora, a través de sus comisiones, iba dándole respuesta o aconsejando cómo organizarse. Esto digo siempre yo, que el embrión de lo que hoy son las cooperativas villeras, cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios. Los lunes teníamos que estar a las 8 y a las 12, a la 1 de la mañana, y estábamos todavía en la Coordinadora Villa. Estábamos opinando, dialogando, tratando de llevar un consenso en las ponencias, buscando la posibilidad de que tomara conciencia cada uno de los delegados que lo bajara a la villa. Algunos lo bajaban, algunos no. La villa necesitaba de que aquel que envió al seno o al tronco del árbol tenía que bajar con la savia a la villa, llevando las ponencias, llevando los consejos, llevando las discusiones. Eso era la coordinadora. En el momento que nosotros fuimos a pedir las tierras, que ya estamos trabajando ahí con la coordinadora de villas, nos apoyaron mucho para ir con el pedido a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto?, a pedir los terrenos para nosotros. Y eso es una cosa que hay que valorarlo, y que nosotros, siempre, toda la vida voy a estar agradecida de esos compañeros. Pero ¿qué ha servido la coordinadora de Villa? Ha servido y un montón. El 18 de junio asumió la presidencia el general Roberto Marcelo Levingston. Luego de la renuncia del doctor Vaz, Levingston designa interventor en Córdoba a José Camilo Uriburu. En uno de sus primeros discursos, el flamante mandatario lanza una célebre advertencia. En Córdoba, dice, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza quizá Dios me dé el honor de cortar de un solo tajo. Ningún sector político presta su apoyo al mesiánico gobernador, mientras los sindicatos promueven la ocupación de los lugares de trabajo. El repudio pasa por la oposición política y por la ironía popular, que toma en broma la metáfora sobre la víbora venenosa. Pero el chiste se convierte en tragedia. La represión cobra la vida de un joven obrero. El paro activo que declara la CGT desemboca en otra violenta jornada, burlonamente bautizada como el Viborazo. El 26 de marzo de 1971 asumió la presidencia el general Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse invitó al país a celebrar un gran acuerdo nacional, pero este aún estaba muy lejos. El balance de Perón sería otro. Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño, porque el verdadero objetivo
Lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. El Ejecutivo Nacional, a cargo del general Lanusse, ha designado a un marino, el contraalmirante Elvio Nicolás Wosden, para intentar restablecer el orden en la conflictiva Córdoba. Este proceso de creciente organización en las villas se inicia en la época de la dictadura militar, en el gobierno de Onganía, y se profundiza hasta 1974. En Córdoba, durante la gobernación de Wosden, la coordinadora de villas encara reclamos y demandas. La lucha popular obliga a la dictadura a llamar a elecciones. El Frente Justicialista de Liberación, que tiene como columna vertebral el peronismo, triunfa en todas las provincias del país. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima del Frejuli obtuvo el 49,59% de los votos. Finalmente, el 25 de mayo de 1973, flanqueados por el mandatario chileno Salvador Allende y el cubano Osvaldo Dorticós, asumieron Cámpora y Lima. La filosofía de nuestro gobierno, señor, es la de transitar un camino original basado en el imperativo histórico de la realización de nuestro programa de reconstrucción y liberación nacional, que se cumplirá desde el primer día de gobierno, como he dicho en otra oportunidad. Al Frente Justicialista de Liberación, la esencia de su doctrina es genuinamente nacional, popular y cristiana, y sostiene que está decidido a aplicar desde el gobierno todas las experiencias de socialización de la economía que sirvan para elevar la condición humana en la medida que respeten las esencias y aspiraciones del hombre argentino. Conversamos con el sacerdote Carlos Mujica. Mujica, ¿cuál es su criterio sobre el discurso que pronunció ayer Héctor J. Cámpora? Bueno, me parece que fue un discurso enérgico, preciso y que era necesario, porque es evidente, está en la carne de todos los argentinos, de que el Frente ha ganado claramente en la primera vuelta, y todas estas dilaciones que se están cometiendo son una falta de respeto a la voluntad de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo hace rato que está claro sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Y pienso que lo único que ahora corresponde es que estas autoridades ilegítimas que han oprimido al pueblo durante estos 6 años de esta revolución antipopular entreguen el gobierno a las autoridades que el pueblo eligió. En Córdoba, la presencia de Obregón Cano y Atilio López frente al gobierno resume un proceso de protagonismo y movilización popular de muchos años, expresando a sectores de la tendencia revolucionaria del peronismo y al movimiento obrero. Durante este periodo, la participación y la organización de las villas cobraba su máximo esplendor. Unos meses después, Perón gana las elecciones con casi el 63% de los votos. En el seno de la coordinadora confluirían diferentes sectores sociales y políticos, con fuerte presencia del peronismo en su tendencia revolucionaria. En convergencia con este espacio, se constituye posteriormente el movimiento villero peronista, ámbito coordinado políticamente con Juventud Peronista y Montoneros. Surgió el movimiento villero peronista, politizado lógicamente, pero
también por luchas intestinas políticas entre las agrupaciones especiales, se dio este paso para crear el movimiento villero peronista, el movimiento de inquilinos peronistas y muchas otras organizaciones. El movimiento villero peronista organiza para este fin de semana un congreso nacional. Juárez, ¿qué es el movimiento villero peronista? Bueno, el movimiento villero peronista surge ante la necesidad de agrupar a un sector del pueblo que es marginado, son los villeros, para que este organismo defienda y represente a estos mismos villeros. Es decir, que el movimiento villero peronista, en toda su estructura, abarca este sentido social y político. Vázquez, ¿cuáles son los objetivos de este Congreso Nacional? Este Congreso se hace ante la necesidad de que los villeros nos demos una política coherente a nivel nacional. Para ello participan todas las villas adheridas al MDP con un delegado por villa en la elaboración de esta política. De esta forma se logrará la participación activa y organizada de todos los villeros en la etapa de liberación nacional y social. Jesús Torres, ¿por qué este Congreso se realiza en la ciudad de Córdoba? Bueno, en principio aparentamos ser los villeros de la República un poco más organizados, ¿no es cierto? Y aparte de eso, vamos a pasar a ser la punta de lanza de la República en cuanto a realizar la empresa popular. Ahora le vamos a consultar a Rolando Allende acerca de los presuntos atentados sufridos por el movimiento villero peronista. Sí, el fin de semana pasado, domingo, mientras los compañeros de Rosario estaban reunidos planificando la participación en este congreso, fueron agredidos con armas, de la cual salieron 5 compañeros heridos. ¿Cuáles van a ser los métodos de defensa para evitar este tipo de agresiones? Bueno, la respuesta fue inmediata, ¿no es cierto? Es decir, con esto se pensó de que los compañeros se iban a dispersar, ¿no es cierto?, ante el temor de las armas. Pero los compañeros respondieron coherentemente con la política que se había planificado, con organización, ¿no es cierto?, agrupando más que nunca su fuerza, ¿no es cierto?, para responder a estos ataques, ¿no es cierto?, que no conducen a nada en la etapa de reconstrucción y liberación nacional. Muchas gracias. Estábamos reunidos la mayoría de las villas del país. Las provincias norteñas habían aportado todos sus delegados y traían también sus ponencias, sus vivencias que estaban pasando. Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Luis, La Rioja, bueno, la mayoría de lo que eran las villas de emergencia del país. A las 9 de la mañana, una columna de patrulleros, 30, 50, empezaron a ir hacia el Chateau Carrera. En ese tiempo era un colegio, el colegio de las monjas, a que le ayudaban a organizarse a Colina del Cerro. Nos prestaron ese colegio para hacer realizar el segundo congreso, porque el primer congreso lo hicimos en Santa Fe, en la Universidad de Santa Fe, hicimos el primer congreso de movimiento villero. El segundo congreso se planificó en Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Porque la historia lo pone a Córdoba como una revolucionaria. En ese congreso del movimiento villero peronista en el Chateau Carrera, fuimos rodeados por la policía. Tuvimos que los 3 ir a ver qué pasaba, como responsable de dirigente del movimiento villero, Torres, Juárez y Vázquez, a dialogar con el que venía a cargo del operativo. ¿Quién viene a cargo del operativo?, le pregunto yo. Sale un cabo de la policía. Digo, ¿usted es el encargado del operativo? Sí, dice. ¿Y por qué viene? Dice que hay armas acá. ¿Se imagina que si hay armas y usted un cabo, por qué no viene un comisario inspector, alguien de más rango, de más grado? No piensa que lo han mandado
a la boca del lobo si nosotros tenemos armas. Me puso pálido, porque si hubiese habido armas, había, sí, la verdad había. Porque por la seguridad, como dijo Rolando recién, por la seguridad era necesario tener el grupo que hacía la seguridad. Y a cargo de ese grupo, como recién dije, una mujer. Ella era la que organizaba y la que organizó durante toda la noche y el día la seguridad para todos los que estábamos ahí adentro. Y tuvimos, como dije recién, la oportunidad y le dijimos a la policía, estamos desde anoche aquí, desde ayer tarde, recién ahora vienen ustedes. Ha tomado difusión por la prensa oral y escrita, digo, y por la televisiva también, de que nos fuimos a reunir aquí en un congreso del movimiento peronista. Y ahora ustedes vienen como provocando. Quédense más luego, dentro de una hora, ha prometido el gobernador Ricardo Broncano de estar con nosotros. Sería bueno que estuvieran ustedes para que lo cuidaran a él, cuiden las espaldas. Y así fue. Mediodía, el compañero Obregón le decíamos a nosotros. Entraba por el portón. En ese tiempo no es como ahora. Había un camino que serpenteaba. Y vimos el auto de la gobernación que venía. Los compañeros del norte bajaban, porque estábamos en el primer piso, bajaron para tocar a ese hombre que se había jugado por nosotros. Tal era así, parecía como que ya lo iban a asfixiar, porque todos se apretaban para tocarlo, para saludarlo, para aplaudirlo. El gobernador empezó a subir por las escaleras hacia el primer piso. Me dice, Juárez, ¿dónde está Roberto? Roberto Videña, compañero. Yo ya vine, decir que venga que vamos, que abran paso. Y lo subimos así, va al primer piso y nos habló, nos hizo un discurso. Los compañeros del norte, del movimiento peronista, lloraban algunos. Esta articulación entre organización villera, juventud peronista y montoneros se plasmaba en las distintas villas, en la acción política y en el trabajo territorial en diferentes problemáticas comunitarias. Y sí, eran los montoneros. Y lo ayudaron muy mucho esa gente. Tenemos buenos recuerdos de ellos. Sí, buenos recuerdos de ellos, sí. Pero siempre, hasta la actualidad, estamos como que somos negros villeros. En todos lados, a todo el mundo le dicen lo mismo. Pero que toda la gente que la ve, no, ella vive en la villa. Hasta la actualidad le dicen eso. Pero nos hemos logrado muchas cosas que quizás en otro lado no lo pueden lograr la gente todavía. Nosotros sí tenemos, gracias a Dios, todo ya. Que iban del Gordo Pipi y todo, que los ayudaron mucho para el agua, porque a nosotros no nos querían dar el agua ahí en esa parte. Porque no nos querían. Y bueno, ellos nos ayudaron mucho. Sí, era una excelente persona. Para nosotros fue lo máximo que hubo ese hombre. El Gordo Pipi. Fue lo máximo. Ustedes no saben lo que era ese chico. Tenía un corazón de oro que yo creo que no lo tenía nadie. Pasaba por mi casa con un carro arenero, y decía, tía, porque me decían tía, me voy para llevarle a las chicas que están inundadas. ¿No tenés algo que les dé? Sí. Los dos espacios, la coordinadora de villas y el movimiento villero peronista, mantendrían sus entrecruzamientos.
La coordinadora, como espacio donde convergen distintos sectores políticos, aunque con predominancia del espacio de la tendencia revolucionaria del peronismo, pero también con militantes articulados al Ejército Revolucionario del Pueblo, con referentes villeros no encuadrados en estos espacios. El movimiento villero peronista, como construcción más orgánica a montoneros y juventud peronista, espacio con mayores definiciones políticas e instancia donde se definían estrategias de acción en el marco de una construcción nacional movimentista para plasmar la presencia orgánica de las villas como interlocutores con el gobierno. Todas las villas se movilizan. La acción colectiva entre vecinos y agentes externos, en su mayoría jóvenes militantes, es una constante en cada territorio. Y la presencia del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Los problemas comunitarios son la agenda de los villeros organizados. Yo siempre desde la 20 de junio, siempre lucho por su mejoramiento, ¿no es cierto? Y tener la vivienda que era como es principal, ¿no es cierto?, lo que uno siempre aspiraba, y lo llevo muchos años de lucha, y le voy a decir que nuestra cooperativa se forma en el año 1964, apoyada por universitarios, estudiantes de la Universidad Católica, que venían con sus inquietudes por trabajos de apoyo a comunidades de distintas provincias, a donde ellos vienen con las grandes inquietudes de lo que habían hecho y lo que habían visto. Y que nosotros cae en un grupo de universitarios, de varios, ¿no es cierto?, y algunos ya para con un tercer, cuarto, quinto año, con las inquietudes de lo que habían hecho y lo que habían visto y a donde habían apoyado y lo que era la miseria de uno y la miseria de otros, y a donde llegó un grupo que había estado trabajando en Mendoza con el padre Lloren. Bueno, yo soy Carmen Barrera, de la cooperativa Alto Yapeyú. Yo voy a contar un poco la experiencia de la cooperativa nuestra, de que nosotros, el interés nuestro era conseguir tierra. Cuando lo agarró la agua en el Bajo Yapeyú, porque éramos del Bajo. Buscamos por todos lados, no conseguimos ninguna tierra, y fuimos al frente de la escuela donde estamos viviendo ahora, la directora de la escuela del frente, porque era para una escuela técnica, como los dividía la calle, no los dejaba entrar. Entonces nosotros, entre todos los unimos, los que estábamos por el interés, somos 29 familias. Entonces levantamos una piecita primero, la directora del frente los mandaba que les voltearan las piezas y no los dejaba edificar, porque éramos negros villeros, éramos sucios, traíamos mitad de ladrillo para vivir ahí. Y nosotros seguimos la lucha, le ganamos a ella hasta que lo dieron el decreto, que los dieron los militares cuando... La beba era cierto. Yo vivo más abajo, en General Paz, pero íbamos a la noche y los quedábamos toda la noche hasta que abrieran la escuela, porque si no le volteaban las casas. Es todo cierto. Cierto, la señora directora, que no sé quién será, estos negros que van a venir, esto, que aquello, todo. Anduvimos por muchos lados para que las dejaran, porque ellos vivían a la orilla del río y cuando había inundaciones siempre algunos se lo llevaba el río. Entonces han luchado mucho ellos. Es una de las villas más queridas, la de ellos y de mi amiga San Grisol. Por eso conozco todas las villas y conozco a la gente vieja. He luchado por ellos. Cuando hubo ellos saquearon la camiones del Molino Río La Plata, a nosotros lo llevaron uno, que yo tenía un terror, mire, terrible, que regalamos todo, no sé, 2 segundos, y que mi marido hizo un pozo en el patio y enterró todo, y después el otro día yo le hice sácalo y se tira, porque tenía miedo. Sí.
Fue una persona excelente con nosotros y todos los que andaban con ella. Me presento, soy Jerónima Ludueña, alias Nene, pertenezco a la cooperativa Colinas de Cerro y bueno, yo lo que tengo para contarle, desde el momento en que yo me fui a instalar a la villa, que fue en el año 69, sufrí en marzo del año 73 la inundación que llegó, copó mi casa hasta la mitad de la vivienda y con mucho esfuerzo y con ayuda de los compañeros fuimos subiendo a un terreno más arriba que era selva vírgenes porque había propietario pero era como que no lo tuviera porque nunca figuró en catastro nada, era un propietario nulo, digamos. Entonces todos, como ya habíamos estado viendo esto de la lluvia, qué sé yo, nos centramos a donde tenemos ahora la guardería Patito Feo. Eso fue, esa instalación también la comenzaron a realizar por ayuda de las hermanitas, ¿no? Y ahí nos centramos a reunirnos, a juntarnos, porque vimos que las lluvias seguían y cada vez el agua venía más abundante, entonces tratamos de ver qué podíamos hacer todos. Pero también tienen ahora su casa gracias a la cooperativa y porque todos trabajamos en conjunto. ¿Qué pasó? También hacíamos guardia, como decía, de noche. ¿Por qué? Porque había una persona encargada de cuidar todos esos terrenos y cuando vio que nosotros subimos arriba, le fueron a avisar a ese dueño y nosotros, amigos, que vengan y nos hagan voltear nuestras casitas, se formó comisiones de hombres, así sobre todo de hombres en la noche, y hacíamos como una guardia, donde es la guardería ahora, porque todos concentramos ahí. Hacíamos olla popular, porque no teníamos dónde cocinar, y ayudado a veces siempre por algún grupo de gente, porque había muchísimos grupos, pero nosotros siempre dijimos, nunca vamos a trabajar con un fin político, vamos a trabajar con gente con quien nos quiera apoyar, con quien nos ayude y no trabajar tras la espalda de la gente. Entonces agarramos, nos juntamos, nos organizamos y armamos carteles en nuestras puertas, en nuestros barrios, en nuestros patios, pidiendo por la seguridad, porque queríamos ubicar, que nos cedieran esos terrenos, y así, cada familia hacía un cartel por algo. Entonces nos organizamos, dijimos, vamos a nombrar 4 o 5 delegados, nos vamos a ir a la Casa de Gobierno, conseguimos la ayuda de colectivos, no quedaron ni los perros en la casa, las gallinas, todos fueron con nosotros. Pero fue un momento muy duro, nos tocó luchar mucho, pero siempre y cuando todos unidos, todos unidos. Por eso es lo que conseguimos ahora, tener una personería jurídica en nuestra cooperativa. Nos costó muchos años de lucha salir a la calle a luchar para pedir también por los demás, porque aparte de nosotros también apoyamos a otras cooperativas, no cooperativas, a otras organizaciones, porque nosotros la íbamos a necesitar para seguir pidiendo por nuestras tierras. Bueno, yo soy chinina, me llamo Teresita, soy del barrio Villa General Urquiza, pero le decimos Villa Urquiza porque le sacamos general entre nosotros en el barrio. Yo empecé desde muy chica con las Vicentinas, con mi padre, trayendo, digamos, agua del río para hacer la olla popular. Desde muy chica me organicé, mi papá decía que él era comunista de pura cepa. Entonces, empecé ahí, digamos, con esa palabra de mi padre, ¿no? Empecé yo también a ver, digamos, cómo él lo hacía, cómo se organizaba, cómo movía a la gente, cómo él hacía que los vecinos vinieran, llegaran por la olla popular, ¿no? Que era más que todo el hambre. Yo los veía que empezaban a bajar la gente de las lomas, venían de todos lados, y ¿qué hacían? Iban a pedir el ómnibus, iban a pedir agua, porque tomábamos agua del río. Queríamos luz, porque no teníamos luz, o lo alumbramos con vela o con lámparas a querosén. Entonces, todo eso yo iba viéndolo.
Yo tenía ya 18 años, 19 años, 20 años. Y bueno, vamos a cortar el vado, porque era la única forma, digamos, de pelearla, era cortando ese vado Sagrada Familia, donde circulaba toda la gente, digamos, del cerro. La gente del cerro tiene más potencia, tiene la plata, tiene todo, digamos, para hablar a los medios y a todos lados diciendo qué pasaba con esta villa que estaba en la calle y cortando la calle, que no los dejaba pasar. Uno va juntando la bronca y esa bronca se te va acumulando en los músculos, en el cuerpo, en la vista, en todo, digamos, se va acumulando esa bronca, ¿no? De decir por qué, el por qué. ¿Por qué yo no puedo tener luz? ¿Por qué yo no puedo tomar agua? ¿Por qué yo no puedo subir a un ómnibus? El por qué, la bronca. ¿Por qué nos llamaban extremistas? Porque teníamos que llegar al extremo. Al extremo, nadie te escuchaba, tenías que llegar al extremo. Por eso la palabra extremista. Porque si no había extremo en las cosas que nos mataban, que nos golpeaban, todo era un extremo. Para ello éramos extremistas. Y nosotros acumulábamos bronca. Bronca y más bronca. En 1974, el gobierno de Córdoba fue depuesto por un levantamiento policial conocido como el Navarrazo, por el apellido del coronel jefe de policía que encabeza la sedición. Meses después, se hará cargo del gobierno el brigadier Lacabane, figura paradigmática del autoritarismo, la censura y la represión. El 1 de julio muere el general Perón, en momentos en que se profundiza el accionar de la AAA y la influencia de López Rega en el gobierno. Esto configura una realidad en la cual el Estado, el partido gobernante y las fuerzas de seguridad quedaron hegemonizados por los sectores represivos de derecha. Esto impactó en la organización obrera y popular. En las villas se genera un proceso de repliegue en el funcionamiento de la Coordinadora de Villas y el movimiento villero peronista. Las organizaciones de segundo grado ya no pueden funcionar normalmente y los dirigentes sociales deben empezar a preocuparse por su integridad ante el avance de la persecución y acciones paramilitares. Perón mismo lo reconoció en Puerta de Hierro. Los muchachos tienen sus organizaciones especiales. Pero cuando vino aquí se olvidó de lo que he dicho en Puerta de Hierro. En una reunión de 1974, en febrero de 74, llamamos a la juventud peronista porque le habíamos pedido una audiencia por un decreto que había sacado, que él lo envió, que nunca se hizo cargo. Un decreto represivo como la Inquisición española. Todos los zurdos pasaron a degüello. Ahí entraban zurdos, ambidextros, de todo. Y por ese decreto que se iba a mandar al Consejo, al Congreso, nuestros diputados, 9 diputados de la Juventud Peronista, le pidieron una audiencia. ¿Qué dijo él? Ya lo voy a hacer eso, muchachos. La audiencia iba a ser privada, le habían pedido privada, privacidad para debatir ciertas cosas que nos chocaban y que nos enfrentaban. ¿Qué hizo? Entraban los diputados y la Juventud Peronista, estaban la televisión, la radio, todos los medios. Y ahí se largó una perorata como él siempre lo decía. Nunca me olvido cuando decía en la Grecia de Pericles, en los frontepicios, había una leyenda que decía todo en su medida y armoniosamente. No saquen los pies del plato, no decía. Todas esas vivencias, como digo, les renunciaron los compañeros diputados en el acto. 9 diputados teníamos de la Juventud Peronista.
Todos esos hombres que salieron del anonimato en las formaciones especiales, dijera el viejo, salieron a dar la cara, a mostrarse. Y así fueron perseguidos. Llegamos ahí, tomamos los terrenos que los tomaron, como dijo Chinina, por eso la juventud peronista, los montoneros. Aquellas organizaciones especiales que sabía decir Perón cuando estaba en Puerto Hierro. Pero cuando vino acá se olvidó de las organizaciones especiales. Cuando estaba en el poder metió todo a la derecha, toda la oligarquía, toda la burocracia. Para mí el más valioso fue que todos se luchó por una causa y se consiguieron, porque muchas tierras han conseguido. Pero lo más triste, que no me lo voy a olvidar nunca, es cuando volvió Perón y le habló y vino, me desilusionó entera, porque venía con una coraza tapada, con una de vidrio, él. Y le dijo, y cuando él dijo, después cuando se fueron la gente, y lo vi solo a él allá, me di vuelta y lo vi solo, eso fue la más tristeza grande que me dio, de un luchador tan grande que viniera tan cambiado. Se me acabó el... Y ahí fue cuando lo sacaron a Obregón Cano y después lo mataron, lo acribillaron en Buenos Aires, aquello loco. A mi casa ha ido las 3A, porque lo que dice la señora son las 3A. Ha ido de los 3A, pero a mí no me hicieron nada, entraron a la casa, miraron todo. Yo tenía un hijo en el servicio, el más grande, y me decía, tenés que andar con esto, yo que estoy con una idea en contra, y yo rogando que mi hijo lo tuvieran allá, porque si no, si llegaban a mi casa me lo iban a matar. No, se ha pasado muchas cosas. En Córdoba, el terrorismo de Estado empezó con el Navarrazo, en el marco del operativo Cóndor, conducido por los Estados Unidos, que instala las tiranías más sangrientas en América Latina para consolidar el sometimiento y ahogar toda organización popular. En 1976, el peso de la dictadura genocida cae sobre las fábricas, los barrios, las villas, las universidades, los colegios y todo lo que expresa algún tipo de organización del pueblo. En las villas fueron perseguidos, detenidos o desaparecidos militantes que apoyaban los procesos organizativos y políticos, algunos dirigentes villeros, sacerdotes, jóvenes cristianos, alfabetizadores y profesionales. Hubo una toma de conciencia del pueblo, de todos los sectores, gremiales, estudiantiles, villeros, inquilinos, tantas organizaciones que hemos sacado. Esto nos lleva a la reflexión, como yo siempre digo, y ahora lo voy a decir, hagamos una reflexión, hagamos una autocrítica profunda, todos los sectores que tuvimos la oportunidad de haber sacado adelante una nueva Argentina. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué fracasamos? 30.000 dirigentes entregamos, jóvenes con proyección, jóvenes que hoy serían profesionales, dirigentes. Las sombras negras eran encapuchados que venían y se llevaban a los compañeros, al vecino, al que teníamos al lado. ¿Cómo no pelear por eso? ¿Cómo no decir basta, basta de muerte que no se sabía por qué los mataban? Porque eran mi vecino. Y estaba al lado mío, y estaba organizado, estaba con nosotros. Pero desaparecí en la noche por estas sombras negras. Yo viví enfrente
frente del cuartel, en la vía de San Guisol. No sé si alguno la conoce, está en el río, a la orilla, sale del río, está la vía de San Guisol. Ahí vivía yo. Y vi todo, cómo disparaban los soldados, pobrecitos después de todo. A ellos lo mandaban. Y ahí en esa misma lugar del río, enfrente, el mismo frente del ejército, ahí vivía yo. Y yo veía cuando había soldados que se disparaban. Pero y habrán hecho bien, dice. Con todos esos cogotudos militares, hacían lo que querían con ellos. En serio, pobres soldados los tenían atrás de ¿no? Bueno, hay muchos compañeros que sí, el miedo hizo que se encerrara cada uno en su casa. Pues el miedo a mí no me venció. El miedo, digamos, no es una cosa justificable. El miedo lo tenemos en la televisión. Igual que la comida la vemos por televisión. Te digo que cuando nos pusieron el agua y la luz, a los 2 o 3 días nos trajeron los televisores Munde, a donde cada un vecino tenía un televisor. Cuando vos lo llamabas a una reunión o algo, ya no podía porque estaban viendo Bonanza. La cuestión es que mi padre, cuando vio ese aparato, nos dijo: ¿para qué dejaron esa porquería? Ahora anda a llamarlos a ver si vienen. Dicho y hecho, digamos, no vinieron. Los llamamos para alguna cosa porque teníamos que poner agua con las cañerías así de clandestinas. Y no venían. Muy contaditos fueron los que quedaron, digamos, se encerraron. Y después que la televisión te largaba masivamente, no se junte, no esto, no aquello, no lo haga porque la están usando. A mí no me usó nadie. Yo iba porque yo sabía que iba. Sabía por lo que peleaba. Por un cambio distinto, por algo distinto. Por una nación distinta. Claro, yo quería tener una casa como tienen todos. Entonces eso era lo distinto. Porque tampoco los podíamos juntar. Íbamos a un sótano, en ese sótano, digamos, se hablaba, ahí se coordinaba cómo era lo que podíamos hacer, cómo podíamos hacer para que comieran si no tenían plata, los que no tenían nada, no tenían trabajo, cómo ir ayudando para que tuvieran una guardería. Nos ayudaron mucho a nosotros. El chico que fue era de los socialistas, el que era de la que iba a la coordinadora era el socialista. Y él nos bajaba todo, digamos, dentro del túnel, ese era un sótano, para poder nosotros después bajar. Y él decía: hay que ayudar a la gente a que coma, porque no tenemos olla popular. Hay que ayudar a la gente para que despierte de vuelta, que era despertar de vuelta, ¿no? Salir de la casa, juntarse, poder hacer cosas juntos. Y yo decía: ¿cómo despertamos, digamos, a la gente que tiene miedo? ¿No? Al que tiene mucho miedo y que decía: me usaron. Debemos tener memoria. Que quede esto como han hecho ustedes, la filmación, la grabación, que quede como memoria. Que otros, como dije recién, que vienen por detrás de nosotros a tomar nuestras banderas, sepan la vivencia que tuvimos, sepan la militancia que tuvimos, los sufrimientos que tuvimos, los desaparecidos que quedaron en la lucha. No en una lucha franca, sino un genocidio.
así como mataron a los brandalices, y algunos de los compañeros de Villa se tienen que acordar, lo mataron en La Perla, y ahí lo llevaron retirados a los basurales que estaban en Sagrada Familia y Colón. Hicieron una parodia de un tiroteo en la madrugada y decían que se habían enfrentado, que se habían querido escapar, cuando habían sido fusilados en La Perla. Y por esto fue, hace poco, sentenciado el gaucho Lano, o sea, el gaucho Menem. Le sacaba el puñal y se pegaba. Hoy está en una cárcel común en Bower. Algo estamos logrando. Y todo esto se lo debemos a esa organización de aquellos compañeros de las parroquias, de las villas, de los delegados de fábrica. Aquellos que buscan el bien para sus semejantes, que se olvidan del ego, del yo personal, y que, como decía la compañera de Colina, nos ayudábamos unos a los otros. Esa es la solidaridad. La necesidad crea este tipo de cosas. La necesidad, la pobreza. Ustedes se van a dar cuenta que en los barrios pobres hay solidaridad. Las mujeres se arremangan, atienden la guardería, atienden el comedor, atienden los grupos de apoyo escolares, a la escuela misma. Esto es solidaridad. Eso es tomar conciencia de poner en el eje central, como digo siempre, al hombre. No el yo, ni el ego. Los ricos no aprenden nunca lo que sufre el pobre. ¿O ustedes han visto un rico que sufre porque sufrimos nosotros? Así es. Hemos sufrido muy mucho, sí señor. Y todos, no es solamente una persona, todos hemos sufrido. Uno de una manera, otro de otra, y que a veces no se animará a decir. Dígame si no tengo algo acumulado dentro de mí, digamos que me da bronca y que siento bronca hasta el día de hoy. La bronca está acumulada en mi pecho. Yo tengo acá dentro un sentimiento muy profundo que se llama causa. Esa causa todavía la estoy peleando y la voy a seguir peleando hasta que Dios me diga basta. Pero voy a morir de pie, peleándola para que el carrero el día de mañana me llamen un trabajador. Para que el carrero tenga un beneficio de una obra social, de una jubilación, de una pensión. Eso es lo que estamos peleando ahora. Que nos llamen trabajadores. No una cosa que anda por la calle juntando y hurgando bolsas. Porque somos una cosa que anda por la calle hurgando bolsa. Mira, qué cosa es la mía. ¿Cómo que no voy a tener bronca? De lo que los otros tiran, yo como. ¿A quién no le va a dar bronca? Yo lo que pido es un poquito de justicia social. Que haya algo para que se reparta al pobre. Al pobre. Al que está en la villa, al que se formó la villa como pudo y se hizo su casa. Para eso buscamos, y hasta el día de hoy, la justicia social. Que haya una pequeña justicia social, a donde todos podamos un día llegarnos y decirlo, triunfamos muchachos. Ustedes nos ven Peinamucana. Pasamos 20 años, quizás o más, luchando, buscando la posibilidad de la organización del pueblo. Vamos a dejar, como diría, el puesto de lucha que lo tienen que tomar los jóvenes.
los jóvenes que tomen conciencia, que se proyecten y que ellos tomen las banderas que vamos a dejar clavadas ahí. Porque entregamos prácticamente nuestra vida joven. Y ahora esperamos que la nueva generación cubran esos cuadros, esos puestos que están quedando vacíos, pero con conciencia, con claridad. Por eso dejamos estos principios para ustedes, para los que quieran asumir y la tienen que asumir para liberar a la patria, para liberar a la nación, para tener un gobierno popular, que sean dignos, que sean éticos, que no sean corruptos. Para eso dejamos estas reflexiones de los tiempos de lucha, de los tiempos de organización. Porque lo que había era que sacar la gente para que se organice y vuelva a vivir de nuevo, porque se encerró tanto, que no tenían ganas de vivir. Una depresión tan grande, que era como decía ella, somos compañeros, pero no los animábamos del miedo a llamarlos compañeros. Por eso yo una vez escribí, ¿por qué no les gusta la palabra compañero? ¿Acaso la palabra compañero les quema, les está matando? ¿O porque saben que cuando se dice compañero es el obrero que no quiere ser explotado? ¿O porque la masa de obrero es incontrolable? No dejen que nos quiten la palabra compañero. La palabra es de nosotros, compañero. Nada ni nadie podrá cambiar ni decidir por nosotros, compañero. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con el punto de partida de una cultura solidaria está en las bocas de quienes hacen cultura sin saber que la hacen. Anónimos conquistadores de los soles que las noches esconden. Y ellos y ellas son también quienes hacen historia sin saber que la hacen. Porque la cultura, cuando es verdadera, crece desde el pie, como alguna vez cantó Alfredo Zitarrosa, y desde el pie crece la historia. Hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando